Muy buenas, vamos a ver hoy un repaso general de lo que es la unidad 2, el sistema osteoarticular. Vamos a ver huesos, articulaciones, un primer pantallazo a esta gran unidad que es la que más quiero que abordemos. ¿Sí? Va a ser el foco al que siempre vamos a tratar de volver en cada unidad. ¿Por qué? Porque encaramos desde el cuerpo físico la práctica espiritual, es decir, que vamos a estar a cargo de una clase de yoga donde vamos a tener alumnos y alumnas y van a venir con alguna patología o derivados del médico o algún dolor o también alguna causa emocional. Entonces tenemos que tratar de abordar y estudiar bien, profundizar en entender cómo funciona una articulación, un hueso, la posición en la que se deberían encontrar, porque desde ahí vamos a poder observar una postura, tanto cuando está entrando como cuando está haciendo un asana, y nos va a ayudar a enriquecer nuestro vocabulario o nuestra forma de visualizarnos en el espacio, ¿sí? También a la hora de abordar nuestras posturas. Vamos a empezar con el esqueleto, con los huesos. El esqueleto se compone de huesos y cartílagos. Es un tejido vivo, el hueso. A veces nos imaginamos que el hueso está seco, es duro, pero por dentro el hueso es esponjoso, tiene mucha sangre. Es un tejido que continuamente está ciclando sus células. Por eso es un tejido conjuntivo especializado. El esqueleto tiene la función de sostener el cuerpo, de hacer de palanca para los músculos, para el movimiento, protege a los órganos internos. El tejido óseo, o los huesos, se componen de sustancias orgánicas, que serían las células, y de sustancias inorgánicas, que es el fosfato de calcio, el carbonato de calcio. Por eso hablamos de que cuando hay osteoporosis, la importancia de no perder las sales de calcio y un pequeño porcentaje de agua. En realidad es un porcentaje equilibrado entre agua, calcio y la materia orgánica, que serían las células de este tejido. Es un tejido conectivo especializado donde encontramos tres tipos de células. Los osteoblastos se encargan de construir el hueso. Los osteocitos son los que dan la estructura. Se mineralizan y se van separando entre sí, van generando esta estructura del hueso, y mientras los osteoblastos van construyendo, y los osteoclastos degradan y rompen, ¿sí?, al hueso, ¿sí?, para remodelar, ¿sí? Entonces hay un equilibrio entre lo que se construye y lo que se destruye. Si este equilibrio se ve interrumpido, ya sea por un proceso hormonal o por algún estado de desgaste del metabolismo, ¿qué va a suceder? Si se destruye más de lo que se construye, se va a generar osteoporosis. Entonces los huesos quedan frágiles. Y en casos contrarios, que se construye más de lo que se destruye, es una enfermedad que se da en los niños, generalmente en jóvenes hombres, varones, que se suele dar en diferentes lugares del cuerpo. Hay varios tipos, ¿sí?,
en donde se desencadena esta enfermedad que a la persona le genera mucho dolor y bueno, también lesiones como fracturas Entonces, una vez que vimos estos tres tipos de células, vamos a ver que el hueso está en constante crecimiento hasta los 18, 20 años. Y este crecimiento lo hace a través de las zonas donde tenemos, cuando nacemos, los huesos del bebé son cartílago. Y la punta, es decir, en un hueso tenemos dos zonas, la diáfisis y la epífisis. Si ven acá la imagen de la izquierda, anatómicamente diríamos que los extremos se llaman epífisis y el medio es la diáfisis. ¿Sí? Es una forma de ubicarnos topográficamente en un hueso. ¿Sí? Entonces los extremos serían la parte con cartílago, en donde encontramos la metáfisis. Entre la epífisis y diáfisis, la metáfisis, ahí es donde se genera el crecimiento óseo, ¿sí? De ahí se alargan y van creciendo los huesos, desde la metáfisis. Y en gran parte es debido a la médula ósea. La médula ósea es información nerviosa que da órdenes también al sistema en general y a nivel de las células permite la hematopoiesis, que es que desde una célula madre se generen las demás células, glóbulos rojos, blancos, plaquetas, osteoblastos, osteocitos, osteoclastos. Tenemos alrededor de 210 huesos en nuestro cuerpo. Vamos a ver a lo largo del año y en las posturas y todo, vamos a ver la mayoría, ¿sí? Que encontramos a nivel del cuerpo, en los miembros superiores, en los brazos, en las piernas, en el cráneo, en el tórax. Vamos a decir también algo importante, que por fuera el hueso es compacto, es duro, y por dentro es esponjoso, tiene pequeñas agujeros, ¿sí? Donde ahí van a pasar sangre, van a pasar células que van a nutrir al tejido. Y tenemos tres tipos de huesos, y los más importantes son los huesos largos, que ahí es donde se genera en gran parte la formación de células nuevas, porque tiene la médula ósea. Luego tenemos huesos planos, que se encargan de proteger, como el esternón, que está ubicado en el centro del pecho, los huesos del cráneo, los huesos de la pelvis, que protegen a los órganos del abdomen. Y después tenemos huesos cortos que se encuentran únicamente en el carpo y en el metatarso, en el tarso. ¿Sí? ¿A qué voy con esto? Con los huesitos que hay dentro de la muñeca de la mano, ¿sí? El túnel del carpo, la palma de la mano, la base, y en lo que sería entre el talón y los dedos de los pies tenemos los huesos del tarso, cuboides, astrágalo, escafoides. Luego los vamos a ver más adelante. Y después tenemos unos huesos que son irregulares, en este caso son las vértebras, y algunos huesos de la cara, como la mandíbula. Por su forma no se los puede clasificar ni en cortos, ni en largos, ni en planos. Y a nivel de la columna, a nivel de las 33 vértebras, vamos a tener también la formación de células que se llama hematopoiesis
¿Por qué? Porque por ahí también tenemos la médula ósea. Una cosa es la médula espinal, que esa es va a lo largo de la columna, por detrás, hacia el cerebro y lleva información nerviosa, eléctrica, para inervar los músculos y la piel. Y otra cosa es la médula ósea, que sería como una grasa o tejido neural, ¿sí? Que se encuentra por dentro del hueso esponjoso, ¿sí? Eso quiero que quede claro. La médula espinal, ¿sí? Todo el sistema nervioso lo vamos a ver más adelante. Y después tenemos los huesos sesamoideos, que son huesos accesorios. Estos son importantes porque, por ejemplo, la rótula que ubicamos a nivel de la rodilla, la tapita, si tocamos, vamos a tocar la patela o la rótula, es lo mismo, y ahí se inserta el tendón del cuádriceps. ¿Por qué? Porque si no estuviera este tendón, no habría una palanca para extender la rodilla. Así que ahora que hablamos de esto, les voy a mostrar, mientras se carga, vamos a adentrarnos en articulaciones. Una articulación es la unión entre dos o más huesos. Entran en contacto, no directo, porque si tuvieran contacto directo generaría una fricción que desgasta el hueso. Entonces, entre medio vamos a tener el cartílago articular en la punta de cada hueso, de cada epífisis, podríamos decir. Y por dentro, entre cartílago y cartílago, vamos a encontrar que una cápsula que contiene y le da congruencia a esta articulación, a cada articulación, y por dentro vamos a encontrar líquido sinovial. ¿Sí? El líquido sinovial permite hidratar a la articulación, ¿sí? Hacerla móvil, más laxa, por así decirlo, pero a su vez le da congruencia con la cápsula y los refuerzos que tenemos por fuera, como los ligamentos y los tendones. Y este líquido nutre a la articulación y podemos estimular este líquido con el movimiento. Con la movilidad generamos que el líquido se mueva y se produzca, ¿sí? Dentro de todo lo que es la cápsula articular. Acá siempre hablamos de una articulación móvil. Después vamos a ver que tenemos dos tipos más de articulación, las inmóviles y las semimóviles. Entonces, acá quedan claro que en una articulación general que vamos a ver a lo largo del año, vamos a encontrarnos con que tenemos la unión de dos o más huesos que contactan a su vez por cartílago articular y está reforzado por fuera por una cápsula articular. Por afuera también vamos a encontrar ligamentos y tendones que generan este refuerzo. Tenemos tres tipos de cartílago. El tejido cartilaginoso es parte del tejido conectivo que se especializa, que no lo vimos en la unidad 1. Y acá vamos a encontrarnos con tres tipos. Entonces, el cartílago hialino es el más abundante y resiste a las presiones. Lo encontramos en la nariz, en la tráquea, en los bronquios y en las articulaciones. Es decir, que si agarramos nuestra nariz, la punta de nuestra nariz y movemos, ahí estamos tocando cartílago hialino. Resiste a la presión, ¿sí? Y también es el que más abundante está en el cuerpo porque compone en gran parte, en la imagen de abajo a la derecha,
las articulaciones, el cartílago. Luego tenemos el elástico, tiene flexibilidad, esa es su función, y lo encontramos en los pabellones auditivos, en la oreja, ¿sí? Por dentro. Es muy elástico, le permite esta flexibilidad, y a nivel de la epiglotis, tiene la función, digamos, de la fonación, de hablar y a nivel de tragar el alimento, ¿sí? Entonces tiene que ser elástico porque está en constante movimiento también. Y luego encontramos el cartílago fibroso, que son fibras más gruesas y resisten a la presión y la tracción, y lo encontramos en los discos intervertebrales. Acá quería llegar para mostrarles. Este es el esqueleto. Teníamos el esqueleto axial o central, que está compuesto por la columna, ¿sí? Y el cráneo, y el esqueleto apendicular, que ese sería la parte externa, miembro superior y miembro inferior, ¿sí? Entonces, ustedes van a tener otro video complementario donde vamos a ver los huesos en específico. Acá estamos más que nada desde la anatomofisiología. Y para no perder el hilo, vamos a seguir con los tipos de articulaciones. Acá les mostraba recién el cartílago, de lo que hablábamos, a nivel de la glotis y la epiglotis, ¿sí? Y a nivel del esternón, de la caja torácica, también tenemos cartílago que recubre. Y vamos a ver esto. Tenemos los tres tipos de articulaciones generales, y después vamos a adentrarnos en las sinoviales, en las articulaciones móviles. Las articulaciones que no tienen movimiento se llaman sin artrosis. Son articulaciones fibrosas, son articulaciones fijas. Y las encontramos abajo a la izquierda en las suturas del cráneo y en la unión de ciertos huesos como el cúbito del radio y la tibia del peroné. Explico esto y vamos ahora a verlo en el esquema anatómico. Luego tenemos articulaciones semimóviles que permiten cierta movilidad, porque entre ellos hay un fibrocartílago, por ejemplo, en la columna vertebral, entre vértebra superior e inferior, hablábamos de que tenemos un disco intervertebral, un disco fibroso, es un cartílago fibroso, que resiste a la presión y a la tracción, es decir, al estiramiento y a la carga, y es semimóvil, ¿sí? Permite cierto grado de movimiento de flexión, giros o rotaciones, y de extensión e inclinaciones. Y luego ya tenemos articulaciones móviles, donde entramos en un grupo de varias articulaciones. Esto lo vamos a dejar para el próximo video porque son varias, pero les voy a mostrar estas primeras dos tipos que vimos. Las articulaciones fijas se dan en las suturas de los huesos del cráneo, por ejemplo, hueso frontal con el parietal con el temporal o el temporal con el occipital, ¿sí? Estos son los huesos del cráneo. Y luego tenemos entre vértebra y vértebra un disco que sería este azul que vemos ahí, y es el que permite la tracción y la presión en el cuerpo, porque fíjense que todas las vértebras están apiladas unas sobre las otras y el peso de la gravedad
más nuestro peso y todo, va a generar cierta presión. Entonces, si no estuviera este disco, la articulación se desgasta. ¿Qué pasa si este disco se desgasta a lo largo de los años o por ciertas actividades? Van a generarse hernias, hernia discal. Tenemos dos tipos de hernia. Una es la protruida, donde el disco se raja por fuera, se abre, se rompe, pero no inflama, ¿sí? No genera, no deja que el núcleo pulposo, que es el líquido que está por dentro, salga para afuera. En caso que salga para afuera, hablamos del otro tipo de hernia, que es extruida. Y ahí la persona va a sentir el pinchazo, ¿sí? Que generalmente el núcleo sale hacia afuera, hacia atrás, y comprime el nervio, ¿sí? Bueno, tenemos un montón de nervios, pero a cada nivel, esta es la médula espinal, de la que hablábamos, y a cada nivel va a salir un nervio raquídeo que va a inervar músculos, ¿sí? Entonces, yendo al caso, si el disco se rompe y genera una hernia extruida, va a comprimir el nervio, y una zona que es muy vulnerable es este nivel. ¿Por qué? Porque a este nivel encontramos el nervio ciático, y ahí es donde se comprime y duele terriblemente y conlleva todo un tratamiento, ¿sí? De que el disco se reabsorba, va a tener que evitar ciertas posturas como las rotaciones o las extensiones, va a tener que fortalecer la musculatura abdominal. Bueno, acá ya estamos más hablando de la zona terapéutica, que ustedes, dudas y todo, comentarios, vayan anotando y los vemos en la clase presencial. Espero que les haya servido. Cualquier consulta me escriben.